Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en Sinergia Sequía, un programa que es producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica al servicio de toda la ciudadanía costarricense y también las personas interesadas en conocer sobre temas de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Y para ponernos en contexto sobre el tema que vamos a conversar esta tarde, que está muy cercano a nosotros y es el tema de las lluvias, es que tenemos a dos invitados muy especiales esta tarde en Sinergia Sequía. Así que le doy la bienvenida al ingeniero Jaime Sotela, quien es director de la Junta Directiva General del CEPIA, que nos acompaña. Muchas gracias, encantado de estar por aquí. Buenas tardes al público en general. Esperemos ser suficientemente explícitos para entender un poquito más la problemática en la que estamos involucrados, sobre todo en estos días recientes. Así es, don Jaime. Por supuesto también al ingeniero Marcial Rivera, jefe de Ingeniería de Procesos del CEPIA. Buenas tardes, Marcial. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para atender este tema tan interesante. Así es. Y bueno, y es que posiblemente pues vemos muchas noticias referente a este tema, compromisos con las infraestructuras que se han visto dañadas, más allá de los puentes, de las carreteras, pues las viviendas también se han visto afectadas y queremos abordar cómo podemos hacer para ser parte de la prevención y cómo poder atender estos temas. Y tenemos que comenzar por entender cómo es que funciona todo ese tema, don Jaime, en cómo podemos adaptarnos a esas situaciones, pero partiendo de entender cuáles son esas amenazas. La pregunta que siempre vamos a tener es esa, ¿verdad? Es una pregunta consistente, es un estudio permanente. Sin embargo, quiero comenzar con identificar algo que parece muy lógico, pero que no todos necesariamente lo entendemos con la realidad de lo que significa en esencia, que es las amenazas, ¿verdad? Yo siempre saco a colación una discusión que tuvimos en un aula universitaria una vez con respecto a la definición de qué era una amenaza, a partir de procesos en los cuales pues los ingenieros, la ingeniería y arquitectura siempre está involucrada, ¿verdad? Entonces, después de 2 horas que no nos pusimos de acuerdo, éramos un grupo de más de 30 estudiantes en aquel momento, el profesor nos llegó a decir, mire, una amenaza es todo lo que a usted le puede llegar a pasar a partir de que nace. De ahí en fuera, no importa cómo le defina, entienda que usted está en un mundo sujeto de amenazas. Lo importante es reconocerlas, saber si las tiene que enfrentar, cómo hacerlo, y si las puede evitar, evítelas. Por ahí dejo por lo menos el inicio de esta conversación. Claro. Y bueno, y ya para ponerles en este contexto de lo que estamos hablando justamente sobre el tema de los desastres, don Jaime, ¿cómo podemos hacer para atender esas amenazas producto de esos desastres? Bueno, Teresita, yo creo que podríamos empezar con Costa Rica. A ver, hablemos de nuestro medio porque recientemente hemos vivido huracanes alrededor del mundo, hemos vivido una serie de desastres, terremotos, etc. Costa Rica, si yo quiero particularmente poner como ejemplo Costa Rica, ¿cuáles son las amenazas de la población más importantes que tenemos en Costa Rica? Y podríamos tener en discusión qué es más importante, pero independientemente de esto, bueno, tenemos terremotos, tenemos inundaciones producto de la alta afluencia de ríos, una lluvia muy intensa, por lo tanto vamos a tener deslizamientos, vamos a tener erosión y vamos a tener ese tipo de elementos incluso que se pueden confabular, ¿verdad? Por ejemplo, si todos recuerdan el terremoto que destruyó Cinchona, ¿verdad? Básicamente ahí tenemos un fenómeno de deslizamiento producto de un movimiento telúrico, ¿verdad? Que es diferente a un movimiento telúrico a lo que se siente en un edificio, por lo tanto las amenazas son diferentes y las consecuencias también, ¿verdad? Eso quiere decir que las amenazas se confabulan en contra de una posición del ser humano para estar ubicado, para estar viviendo o para estar ejecutando una actividad. Entonces Costa Rica está sometido a este tipo de amenazas. Y puesto que está sometido a este tipo de amenazas y nosotros vivimos en este medio, ¿verdad? Muchas veces podemos evitarlas, pero otras entramos en riesgo. Un ejemplo, si usted vive a la par de un río y usted sabe que históricamente ese río se ha salido de su cauce, obviamente usted está expuesto a un riesgo y ese riesgo no cambia en el tiempo. Usted lo que puede es tal vez mitigar las condiciones sobre las que está ese riesgo. Ejemplo de ello, si usted vive en la provincia de Limón y está en zonas muy inundables pero que tienen baja
transmisión del agua, la velocidad del agua es menor. Cuando hay una inundación, pues las casas podrían construirse en alto. Este es el tipo de cosas que en principio, explicado muy simplemente, es lo que nos hace y nos lleva a pensar en términos de la ingeniería práctica y la arquitectura práctica, es cómo podemos o mitigar o evitar, ¿verdad? Entonces, o evitamos o mitigamos, pero tenemos que para ello entender. Y de ahí vienen todas las soluciones que podemos realmente presentar a la sociedad como un todo y efectivamente garantizar que la seguridad humana, que está en primer lugar, nunca se va a ver comprometida en estos procesos. Y si se ve comprometida, está realmente mitigada de alguna manera. Entonces, lo expliqué muy rápido, pero por lo menos esto nos da pie a seguir conversando sobre esta temática porque puedo ir más adelante un poquito más detallado de lo que podríamos hacer y que todavía no hemos hecho. Claro. Y bueno, y porque existen muchas vulnerabilidades en ese sentido, Marcial, que tal vez desde los ejemplos, el ejemplo tal cual que nos acaba de poner don Jaime, lo podemos propiciar también en un tema que es el que estamos viviendo actualmente, que es el de las lluvias, que ese ha sido más fuerte. Esa antesala queda perfecta para entender muy bien o sea, toda la relación que tenemos como sociedad con los desastres. Existe la amenaza, como don Jaime lo acaba de explicar, y existe nuestra exposición a esa amenaza. Entonces ahí comenzamos a hablar de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es mi condición particular ante esa amenaza. Entonces, el ejemplo que nos decía don Jaime, no es la misma vulnerabilidad que tiene una persona que vive en una casa hecha en alto a la par de un río, que la vulnerabilidad que tiene una persona que no construyó la casa con esas medidas. No es la misma vulnerabilidad que tiene una persona que construyó sin asesoría de un profesional, que construyó sin código sísmico, alguien que sí lo tiene, ante la amenaza de sismo. Y así podemos ir porque la vulnerabilidad también es un tema muy complejo, porque la vulnerabilidad también puede depender de mis condiciones particulares como sociedad. No son las mismas vulnerabilidades que podemos encontrar en una zona de precario, donde el acceso a recursos y a tecnología es más limitada, que en una zona tal vez donde, digamos, la zona donde la gente construye una casa muy bonita, con una vista muy bonita en una montaña, porque ahí sí hay recursos y sí hay otro tipo de medidas, pero igual existe algún nivel de vulnerabilidad. Entonces, esa amenaza normalmente existe, es poco lo que podemos hacer. O sea, el volcán va a hacer erupción porque hace erupción, la falla va a producir un temblor porque hacen las fallas, pero la vulnerabilidad es el tema donde más nosotros podemos atacar y es donde muy probablemente la participación de profesionales de ingeniería y de arquitectura se vuelve más esencial, porque ahí es donde podemos entonces reducir, o como decía don Jaime también, la parte de mitigar todo el riesgo ante desastres. Pero entonces sí, la vulnerabilidad es clave. La vulnerabilidad es cómo yo me expongo ante ese evento y lo principal, al evento que tengo que conocer. Él dijo una parte muy importante. Si yo llego a una zona y no sé que puede existir un volcán, tal vez como le pasó a muchos campesinos que vivían alrededor del volcán Arenal antes de que hiciera erupción, ahí había un desconocimiento de esa amenaza por parte de cierto grupo de la población. Entonces su vulnerabilidad era mayor porque ni siquiera reconocían las amenazas. Vamos a nuestra primera pausa comercial y al volver seguimos hablando sobre la mitigación de desastres en nuestro país. Somos ME Tienda, una tienda familiar. Tenemos amplia variedad en ropa para niños, niñas y caballeros. Además, somos importadores directos de ropa para dama. También podrá encontrar en nuestra tienda juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en Acerrí, al costado norte del parque, en Plaza Geisa, el local número 5. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. También realizamos envíos a todo el país por medio de correos de Costa Rica. Nuestro compromiso es su satisfacción. Ahí tal vez, escuchando a don Jaime y a don Marcial, a este momento tengo dos factores claramente establecidos, que es el tema territorial, ¿verdad? De acuerdo a la zona también donde se esté ubicado. Evidentemente el clima, ¿verdad? También hay zonas donde llueve más que en otros lugares. Y también hay un factor social importantísimo en todo esto, ¿verdad? Pero también me gustaría, don Jaime, que podamos hablar en este mismo espacio sobre una diferenciación importante que generalmente no se explora mucho, y es que cuando hablamos de zonas de vías, por ejemplo, cantonales,
y días nacionales, que son de atención en uno en particular. Por ejemplo, si nos vamos a las carreteras, por ejemplo, de un municipio o del MOP o del CONAVI particularmente, para poder hacer ese tipo de diferenciaciones. Ok, vamos en tres partes, Teresita, vamos en tres partes porque y vamos a tratar de hacerlo lo más, digamos, sencillo de entender, ¿verdad? Porque en medio de todos estos procesos siempre hay conceptos desde el punto de vista de ingeniería práctica o arquitectura práctica que implican análisis más profundos. Pero veámoslo desde esta perspectiva. Como amenaza, como ya expliqué, Costa Rica tiene particulares situaciones con respecto al clima, con respecto a las placas tectónicas, con respecto a deslizamientos. Todo ese tipo de elementos son elementos que son propiciados por el mismo medio ambiente. Tenemos todavía una situación especial que es el cambio climático, que ha implicado sobre todo en esta segunda parte de año enfrentar a situaciones climáticas tan fuera de lo normal que incluso probablemente, sin tener los números duros en mis manos, sea uno de los años más lluviosos de este país, pero con una intensidad de lluvia particularmente especial que se da en momentos picos. Es decir, en un solo momento cae la lluvia que por lo menos anteriormente caía en 1 o 2 o 3 días. ¿Verdad? Este tipo de cambios climáticos, productos de situaciones mundiales que no vamos a entrar a discutir en este momento, lo que nos hace es la necesidad de cambiar la forma en que nosotros debemos tratar ese conjunto de amenazas, ¿verdad? Entonces, dicho esto, pasemos al siguiente tema, que son las líneas vitales para la población. La población, como un todo, nosotros requerimos comunicación terrestre, puede ser comunicación ya incluso internet, este tipo de procesos, ¿verdad? Necesitamos energía, electricidad, ¿verdad? Necesitamos movilización, carreteras, etcétera. Necesitamos sistema agua, ¿verdad? Hay muchas cosas que tienen que ver con este proceso que podríamos llamar, no se le llamaba más anteriormente como líneas vitales. No se ha perdido mucho el término, pero se usa con menos frecuencia. Entonces, la protección de líneas vitales en una sociedad es indispensable ante los procesos de amenazas y riesgos que puedan presentarse, producto de alguna situación especial. En este caso nos estamos refiriendo a situaciones fortuitas como son, en este caso, las lluvias intensas o lo que con menos frecuencia se presenta, que son los terremotos, que son igualmente son devastadores. En alguna medida, si no se toman las previsiones adecuadas y si no se toman las medidas de mitigación y la medición de riesgo. Ok, esa es la segunda parte. La tercera, cuando hablamos específicamente de carreteras para Costa Rica, hay que entender que dentro de las vías de comunicaciones es una decisión país. Nosotros, por la circunstancia actual, la forma de comunicar el Valle Central con las costas y otros medios, los puertos, etcétera, etcétera, es a través de carreteras. No voy a entrar en la discusión de los ferrocarriles, pero un ferrocarril no puede ser utilizado en medio intermontano. ¿Por qué? Porque las pendientes evitan que sea eficiente, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos utilizando es transporte de carga masivo a través de vías carreteras, es decir, carga rueda, ¿verdad? Eso significa que el mantenimiento de este tipo de infraestructura que se convierte en una línea vital, al final de los tiempos, ¿verdad? Debe ser realmente entendido y debe ser realmente financiado. Ahora, dentro de esa pregunta que me hiciste al final, también las carreteras en Costa Rica están divididas entre la responsabilidad que le atañen al MOP, que son las rutas nacionales, y la responsabilidad que le atañen a las municipalidades, que son precisamente las vías locales. ¿Cuál es más importante? Unas cosas, ya no. Ya las dos. No hay un ser humano más importante que otro, ni un grupo más importante que otro. En realidad, el conjunto, por eso es que se llaman líneas vitales, porque es vital para el conjunto, no es vital para mí o para usted, no es que es vital para todos, ¿verdad? Y en esa particularidad creo que el llamado de atención que nos está haciendo estos últimos acontecimientos es importante. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Marcial hace un rato, es que necesitamos con mayor ahínco criterios técnicos para poder confrontar todas las formas que podríamos nosotros mitigar, conocer y evitar todos los impactos que este tipo de acciones pueden ocasionar. El impacto se presenta, ¿verdad? Yo no puedo como ingeniero garantizar que si estoy cortando un talud en ciertas condiciones y que lo he medido y que tengo un evento fortuito especial como un terremoto, eso puede generarme efectivamente el deslizamiento, aunque yo lo haya considerado de alguna forma, pero tampoco tengo la bola de cristal perfecta,
¿verdad? Entonces eso quiere decir que las posibilidades con las que se miden los riesgos de enfrentar todo este tipo de condiciones siempre existen. No es algo que no vaya a pasar. O sea, yo no soy un ser superior, supremo, como para decir nada va a pasar. No, sí va a pasar. Lo que pasa es que si yo tengo contemplado las posibilidades de lo que pueda pasar, mejor accionar puedo tener para evitar desastres humanos, ¿verdad? Y esa condición es también lo que tenemos que tener en consideración. Recientemente puedo terminar diciendo los huracanes. Cuando usted tiene huracán y tiene vientos de 200 kilómetros por hora, usted no puede diseñar para vientos de 200 kilómetros por hora. Usted tiene condiciones diferentes, ¿verdad? Tiene condiciones muy especiales. Usted no puede evitar que un árbol se caiga, como lo hacen. No vamos a empezar a amarrar árboles. Este tipo de cosas nosotros debemos entenderlas cada vez más, porque esas vicisitudes y esas condiciones especiales, si bien es cierto, se pueden tener cierto nivel de previsión, nunca vamos a evitar que los efectos naturales se presenten, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo en consideración. Claro. Y Marcial, cuando hablamos de esos riesgos que se dan, quisiera que nos pongamos ya en contexto de lo que está sucediendo actualmente, porque ya bien lo ha descrito don Jaime en cuanto al tema de infraestructura, por lo menos en el vial que ya hemos hablado, pero vamos allá, más allá de lo que decíamos al inicio, de solo la infraestructura vial. O sea, eso puede comprometer también otras infraestructuras, como el tema educativo, ¿verdad? Que es tan sensible, porque incluso muchas veces esos centros educativos se convierten también en albergues posterior a la emergencia, donde pueden estar atendiendo a personas en situaciones complicadas, que perdieron sus casas, etc. Ese punto me parece muy importante. Voy a retomar nada más un poquito de lo que decía don Jaime con respecto a las líneas vitales, porque las líneas vitales o redes vitales, de cualquiera de esas dos frases, normalmente no pueden evitar los riesgos. Para ver, es muy fácil decir, no construyamos una casa cerca de un río, pero la carretera tiene que pasar por el río. Es muy fácil decir, no construyamos cerca de una falla, pero una carretera muy larga en algún momento tiene que cruzar por una falla. Entonces, el nivel de exposición que tienen las líneas vitales es muy alto. Y por eso es todo eso que él nos explicaba de las necesidades, o sea, por qué existen las líneas vitales, por qué se administran de una forma diferente, por qué se vuelven... También hay que reconocer que su nivel de exposición es muy alto. Y nuestra dependencia hacia las líneas vitales es muy alta. Entonces es uno de los temas donde la ingeniería y la arquitectura debe prestarle mucha atención, porque nos permite seguir viviendo, nos permite seguir teniendo electricidad, nos permite seguir exportando. A veces tal vez solo nos preocupamos porque, no sé, porque exista luz. Pero si nuestros muelles no funcionan, no se activan las cadenas económicas que nos permiten sobrevivir como un país para poder tener ingresos. Entonces, ese sí es un tema muy importante, todo lo que se haga sobre las líneas vitales. Y ahora, esa es parte también de todas esas líneas vitales, o parte de lo que involucra estar dentro de todo este tema de un desastre, también significa que hay que reconocer que nos va a afectar. Hay que reconocer que en algún momento un puente puede fallar y tenemos que tener vías alternas mientras se puede resolver ese, o tal vez mientras se corta el paso temporalmente por un derrumbe. Y tal vez ese tema de redundancia de líneas vitales es uno en el que tenemos mucho todavía que crecer como país, porque a veces dependemos mucho solo de una vía exclusiva. Se cierra una vía, se cierra otra vía y la otra vía no tiene la capacidad de aceptar ni el 50% de los vehículos que pasan. Entonces sí ocupamos una redundancia mucho más fuerte en ese tema de vías. Y ahora el otro tema también se vuelve muy, muy interesante. No solo ocupamos esa redundancia en las líneas vitales, sino también como sociedad, porque muchas veces un evento temporal, don Jaime lo explicaba muy bien, puede ser que simple y sencillamente cayera un árbol. Es un riesgo al que estamos expuestos. Durante algún momento, esa familia o esa comunidad que se vio afectada por ese árbol o por ese deslizamiento ocupa tener un refugio o una zona donde pueda estar, y esa zona tiene que cumplir, ojalá con mayores niveles de seguridad que tenía la comunidad o la zona a la que se vio expuesta. Y muchas veces no tenemos identificado que esas zonas estén con un nivel de exposición menor. Es más, muchas veces existen comunidades donde los albergues son los primeros que resultan afectados y ni siquiera se tiene la capacidad de autogestionarse una emergencia. Cualquier comunidad, cualquier zona, cualquier cantón, cualquier distrito, cualquier barrio, en primera instancia debería resolverse su atención por sí sola. Un distrito debería tener el centro de atención para que las personas lleguen ahí.
Y eso debería escalarse únicamente cuando la emergencia es muy grande. Pero sí, cada comunidad debería tener su propia resiliencia, tener identificadas esas zonas de seguridad, con refugios que tengan agua, con refugios que tengan baños, con refugios que tengan colchonetas donde la gente pueda dormir en la noche. Servicios de salud también. Servicios de salud, porque digamos, no solo es reunir a la gente ahí, sino que probablemente hay que llevarle los servicios a esas personas en ese lugar para que puedan estar. Entonces sí, queda bastante tela por cortar y temas donde se puede mejorar. Redundancia y garantizar una continuidad. Tal vez no al mismo nivel que siempre, pero por lo menos una continuidad. Ojalá que no se corten los servicios, tanto de las líneas vitales como de las familias. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial y al volver, ¿cómo podemos colaborar como sociedad para poder resolver los temas de mitigación de desastres en nuestro país y también los profesionales de las ingenierías y de la arquitectura? Somos ME Tienda, una tienda familiar. Tenemos amplia variedad en ropa para niños, niñas y caballeros. Además, somos importadores directos de ropa para dama. También podrá encontrar en nuestra tienda juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en Acerrí, al costado norte del parque, en Plaza Geisa, el local número 5. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. También realizamos envíos a todo el país por medio de correos de Costa Rica. Nuestro compromiso es su satisfacción. Son muchos los que deberían participar en la mitigación de todas estas situaciones que se presentan, don Marcial y don Jaime. ¿Cuáles son los actores que deberían estar formando parte de esta mitigación? Bonita pregunta, María. En realidad los actores somos todos, porque todos estamos expuestos, ¿verdad? No es que unos menos y otros más. Obviamente hay condiciones especiales para cada grupo poblacional, cada distrito, cada cantón, etc. En realidad todos estamos involucrados, pero sí es importante puntualizar, ¿verdad? Por ejemplo, desde el punto de vista de los criterios técnicos, el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos ha estado estudiando por mucho tiempo todo lo que son los temas de amenazas y producto de ellos que han generado los códigos, ¿verdad? El código sísmico, el código de cimentaciones, ¿verdad? Todos estos tipos del código eléctrico, y puedo seguir nombrando códigos, ¿verdad? Incluso más recientemente viene el código de viento, que ya estamos expuestos a huracanes, cosa que no nos pasaba antes. Ahora resulta que ya últimamente sí se han el hidráulico que viene de camino también. El código hidráulico. O sea, todo este tipo de procesos tienen que ver con estas condiciones especiales que estamos observando. Y como no las vamos a dejar de observar, tenemos que seguirlas haciendo. Por otra parte, hay cosas, digamos, que tocó Marcial, que es precisamente cuando hay líneas vitales vulnerables, ¿cómo podemos hacer cuando ya son vulneradas? ¿Verdad? Entonces es la acción correctiva, que es un poco el análisis post-mortem que también tenemos que tomarlo en cuenta. Es principal, anterior a eso, ese es mayor esfuerzo, pero también tenemos que tener alternativas cuando las cosas suceden. Le voy a poner ejemplos muy específicos y simples. Si usted va por la ruta 32 y comienza a llover, ¿verdad? Perfectamente usted podría tener una pizarra electrónica ahí a la altura del peaje que le diga, mire, está lloviendo, la intensidad de lluvia es más alta, por favor no pase. Por ejemplo, cosas simples. El Estado podría negociar con las telefoneras, por ejemplo, mandar un mensaje, alerta de inundación, alerta de lluvia, alerta de rayería, y te llega, no estoy proponiendo nada nuevo, esas cosas suceden en Estados Unidos. Si usted está en Estados Unidos, con tu teléfono le llega una alerta, ¿verdad? Ese tipo de cosas, desde cosas tan pequeñas como esas, nos hace concientizarnos del nivel de exposición que tenemos ante eventos que no podemos controlar. Don Jaime, yo sé que es un tema muy apasionante y se nos ha ido el tiempo volando, y a mí me gustaría, desde el punto de vista de la representación que usted tiene como director de la Junta Directiva General del CEFIA, ¿cómo podemos colaborar desde el CEFIA para poder ser parte de este conjunto de los todos que estamos ahí incluidos, pero como actores importantes en poder atender este tipo de situaciones? El colegio es una gran base de datos de información, tanto de información técnica como de información profesional, ¿verdad? Por lo tanto, a través de estas unidades que son de integridad social, los colegios profesionales son de integridad social, ¿verdad? Se integran con la sociedad como un todo, podemos efectivamente aportar ideas, aportar
incluso profesionales que tengan capacidad de analizar X, Y o Z problemas. O sea, esto es un centro de información que efectivamente podemos ser parte de la solución y nunca vamos a ser parte de los problemas. Por lo tanto, un colegio profesional como el de ingenieros y arquitectos, que a través de su historia ha demostrado el interés muy particular de colaborar con la sociedad, de evitar los desastres, de mejorar la condición de la infraestructura, etcétera, etcétera, seguiremos participando. No podemos participar muy de lleno en lo que son los aspectos propiamente financieros, pero sí podemos dar a entender cuánto cuestan las cosas y cuáles son las mejores alternativas. Por lo tanto, como órgano consultivo que podemos llegar a ser, somos en términos de infraestructura, casi que el primer órgano de consulta, diría yo, el primer órgano de consulta, a efecto de establecer los mejores criterios técnicos para poder proporcionar soluciones a este país que tanto las está necesitando producto de los últimos acontecimientos, evidentemente. Así es, don Jaime. Yo sé que así es, porque es el objetivo del CEFIA, siempre poder reforzar el tema de que los criterios técnicos tienen que estar siempre presentes en cualquier decisión y por supuesto sé que de la mano del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos así va a ser. Para ir concluyendo, Marcial. Para ver, este tema de los desastres, la participación de profesionales en ingeniería y en arquitectura va, como decía don Jaime, desde un nivel nacional, de un nivel de consulta hasta un nivel muy propio de las familias cuando construyen su casa. Que una familia cuando construye su vivienda se asesore con un profesional en ingeniería en arquitectura que está siendo capacitado en cómo entender estas amenazas, le va a reducir la vulnerabilidad de esa familia. Entonces, es un tema que cruza toda la sociedad. Ese profesional nuestro que está en una municipalidad asesora a una municipalidad. Ese profesional nuestro que hace una casa de interés social está asesorando a una familia. El impacto es muy grande y creo que es muy claro que como colegio se tienen muchas posibilidades en muchos espacios donde participar y este tema de desastres nos va a seguir acompañando porque las amenazas no van a desaparecer y la adaptación que tenemos que hacer es parte de nuestro trabajo como profesionales. Así es, Marcial, es ser parte de la solución, como bien lo han señalado don Jaime y don Marcial. Muchas gracias por habernos acompañado a ambos. Gracias, encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes también en casa, gracias por habernos acompañado esta tarde en un programa más de Sinergia CEFIA, un programa que es producido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Los esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde.